Muy buenas, arquitecto del videojuego, soy Andrés Castro y hoy vamos a tratar de entender un poco cómo funcionan los gráficos dentro de Unity. Lo vamos a hacer por medio de la documentación y ejemplos visuales para ir entendiendo lo que estamos leyendo. Si intentamos meter toda la información que se presenta de la documentación en un video, esto sería relativamente largo, así que este sería el primer video de una serie con la finalidad de entender los gráficos dentro de Unity. Sin más preámbulos, comencemos. Si venimos a la página de la documentación, podemos ver que hay un desplegable que tiene varios ítems y aquí hay uno que dice gráficos. Si damos clic ahí, podemos darnos cuenta de todos los temas que debemos cubrir para poder entender cómo funcionan las gráficas dentro de Unity. Vamos con la primera, que son los render pipelines. Y te has de preguntar, bueno, ¿qué es un render pipeline? En pocas palabras, un render pipeline son una serie de operaciones que se calculan en una escena para poder mostrar un resultado en cámara. Para tener una idea de lo que ocurre en el motor, son básicamente tres procesos fundamentales. Tenemos el cooling, el rendering y el post-processing. El cooling básicamente es el proceso de remover objetos que no van a ser vistos por la cámara. Piensa de esta manera, es que si no van a salir en la cámara, ¿para qué los vas a renderizar? Es más, sácalo. En el rendering básicamente es el proceso de dibujar la escena en la pantalla, es pasar en casos de juegos 3D los modelos a planos 2D. Y por último tenemos el post-processing, es el trabajo extra. Una vez que ya se haya hecho el render, es como maquillar el cuadro. Piensa que estás retocando la escena o poniendo un filtro de Instagram sobre una imagen que ya tienes, agregando efectos como el bloom. Pero debes tener en cuenta que esto agrega tiempo en el procesar los cuadros. Como es de imaginarse, hay múltiples tipos de pipelines, y eso va orientado a cómo visualizas el juego. Unity ofrece tres tipos de pipelines, pero si deseas puedes crear tu propio, para alcanzar algún tipo de resultado en específico. Ojo, pero es muy importante que definas al inicio qué tipo de render pipeline vas a usar, ya que va a ser más difícil cambiar de pipeline en la mitad del desarrollo. Esto es porque los shaders que usas para un tipo de pipeline puede que no sean compatibles al otro, y cuando los quieras cambiar vas a tener bastantes errores o problemas. Entonces, para evitar esa clase de problemas, es mejor que desde un principio sepas qué clase de pipeline vas a usar. Como te dije, Unity ofrece tres tipos de pipelines, los cuales son Built-in Render Pipeline, el cual es el pipeline que viene por defecto en Unity y todos lo conocemos. Este pipeline es muy limitado con las opciones que ofrece para modificarlo, porque antes era pensado como una caja negra en la que no se sabía o era difícil modificar el pipeline. Pero dado que bastantes estudios o desarrolladores que modificaban el pipeline en una versión y la querían pasar a la siguiente, se dan cuenta que su trabajo no era compatible, Unity optó por hacer el pipeline más asequible y modificable por medio de C# scripts. Esos son los Scriptable Render Pipelines. Ojo, el Built-in Render Pipeline no es un Scriptable Render Pipeline. El que sí es el Universal Render Pipeline. Este pipeline es rápido y fácil de customizar y permite optimizar los gráficos para distintos tipos de plataformas. Y por último tenemos el High Definition Render Pipeline. Este es el que vas a usar si quieres gráficos realistas para las plataformas con bastantes recursos. Y por último tienes la opción de hacer tu propio pipeline, pero se recomienda, o Unity recomienda, que uses cualquiera de los dos Scriptable Render Pipelines como base para poder modificarlo a tus necesidades. Bueno, vamos con el primer pipeline que mencioné. El Built-in Render Pipeline es el pipeline más viejo que Unity ofrece. Cabe recalcar que no está basado en Scriptable Render Pipeline, y para entender este pipeline se debe tener en cuenta tres temas importantes: Rendering Path, Command Buffers y Callbacks. Comenzando con el Rendering Path. Como el nombre en inglés indica, es el camino que se usa para realizar el render. En otras palabras, son las operaciones que están relacionadas con la iluminación y el shading. Uno elige el camino o rendering path dependiendo de la plataforma que se tiene como objetivo. Esto es por los diferentes requerimientos que tienen algunos caminos. Aquí en Unity puedes seleccionar el rendering path que vas a usar en la cámara. Vienes a la cámara, bajas un poco y aquí rendering path. Como puedes ver, tenemos algunas opciones. Y si le vamos dando clic aquí, van cambiando un poco. Y ahora naturalmente uno se preguntaría, ¿y qué rendering path debo usar? Te voy a explicar rápidamente los distintos caminos para que tú puedas decidir qué rendering path es el que vas a usar en tu proyecto. Empezando por el Forward Rendering, siendo este el que viene por defecto en Unity. Piensa que es de uso general. La iluminación en tiempo real le cuesta mucho a este camino. Entonces, si tu proyecto no es prioritario la iluminación en tiempo real con varios puntos de luz, este path va a servirte de maravilla.
El Deferred Shading, en cambio, es el camino que tiene más fidelidad cuando se habla de luz y sombras en el contexto de que se está usando obviamente el Built-in Pipeline. El Legacy Deferred también es usado cuando se desea tener buena fidelidad de luz y sombras, pero este usa otras técnicas detrás de cámara, así que si tienes interés te dejo en la descripción más información de los distintos caminos que estamos viendo. Y el Legacy Vertex Lead es un subset de Forward Rendering. Este camino no tiene soporte para sombras en tiempo real. Como puedes ver, elegir un camino depende del proyecto, por lo que primero debes preguntarte qué quieres hacer, cuál es tu visión final y en base a eso escoger un render path. En la documentación de Unity hay más información acerca de los caminos que puedes revisar y mirar en la descripción del video. Como puedes ver en la documentación hay una tabla que compara los 4 tipos de caminos mencionados para que tengas una idea más clara de qué camino debes escoger para tu proyecto antes de rendering. Como puedes ver en la documentación hay un proyecto que tiene 3 ejemplos bien interesantes que te recomiendo que revises, pero como te dije, esto es con el fin de extender el pipeline. También, porque no existe una solución por defecto de Post-Processing, uno debe descargarse Post-Processing versión 2. Acuérdate que esto es bajo el contexto de Built-in Render Pipeline. Ahora vamos con el segundo tipo de pipeline que ofrece Unity, el Universal Render Pipeline. Lo que debes saber de este tipo de pipeline es que es un Scriptable Render Pipeline preconstruida, hecha por Unity, que es muy amigable para artistas y sirve tanto para móvil como para tu Play. Pero ahora lo que te has de preguntar es, ¿qué diablos es un Scriptable Render Pipeline? Un Scriptable Render Pipeline es una característica que te permite controlar cómo haces el rendering por medio de C# scripts. Estos pipelines tienen 2 elementos fundamentales que debes considerar y son Render Pipeline Asset y el Render Pipeline Instance. El Render Pipeline Asset, el cual es un asset en tu proyecto de Unity que tiene guardada la información de la configuración acerca del Render Pipeline, y el Render Pipeline Instance, el cual es una clase que hereda de Render Pipeline. Su método de renderizado es el principal punto del Scriptable Render Pipeline. En el siguiente video de esta serie voy a hablar de los Scriptable Render Pipeline, pero lo que estamos viendo por ahora es los distintos tipos de pipeline que ofrecen Unity, siendo el siguiente High Definition Render Pipeline. Este pipeline es para juegos AAA, aplicaciones de arquitectura, básicamente cualquier cosa que requiera una fidelidad gráfica. Tiene soporte para Forward y Deferred Rendering, pero este pipeline requiere de un GPU que sea compatible. Lo que vimos en este video es que los gráficos en Unity vistos en alto nivel son 3 etapas: Cooling, Render y Post Processing, y que Unity ofrece 4 alternativas para trabajar con estas etapas, y se llaman Render Pipeline, y son la que viene por defecto, la Built-in Render Pipeline, la Universal Render Pipeline, que es un Scriptable Render Pipeline, la High Definition Render Pipeline, que también es una Scriptable Render Pipeline, o que tú puedes hacer directamente tu Render Pipeline con ayuda del API. Y bueno, aquí te estoy mostrando en pantalla los puntos que hemos tocado en este video para que puedas leer la documentación si es que quieres reforzar algún tema. Y te quería pedir 2 cosas. La primera es que me escribas en los comentarios qué puntos no entendiste o si te sirvió el video de alguna manera, y que te suscribas para seguir viendo la documentación juntos. Gracias y nos vemos en la próxima.